si puedes abrir las Escrituras en Primera de Pedro, nos gustaría tener un tiempo con la palabra, compartir con vosotros algunos pensamientos de este texto y después participaremos juntos de la Santa Cena. Me gustaría compartir con vosotros del versículo 3 hasta el versículo 9. Primera de Pedro, del 3 al 9, tenemos una palabra de oración, ¿vale? Dice así, las Escrituras. Primera de Pedro, capítulo 1 del versículo... ¿He dicho? ¿No he dicho el capítulo? Capítulo 1 del versículo 3 hasta el versículo 9. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Tenemos una oración y comparto con vosotros estos pensamientos. Señor, te damos muchísimas gracias en esta preciosa mañana por venir como iglesia, todos juntos, para adorarte y bendecirte, para darte las gracias por esa obra maravillosa de la redención. Te damos muchísimas gracias también porque hoy tenemos la oportunidad de recordarlo a través de la Santa Cena y con el deseo ferviente en nuestros corazones de que un día estaremos delante de tu presencia. Y te damos muchísimas gracias por mirar hacia adelante y ver que el tiempo está cerca. Encomendamos nuestras vidas a ti, pedimos tu bendición sobre este texto, sobre las palabras alrededor de él y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada estuvimos hablando acerca de ese vacío del alma que suele haber en el ser humano. Pusimos una fotografía de una obra de arte que se llama El vacío del alma y estuvimos viendo cómo el hombre intenta expresar lo que hay un hueco muy, muy grande, nada lo puede llenar y deja al hombre sin esperanza ninguna. Pero entonces estuvimos hablando de que viene Cristo a la vida de la persona y lo llena ese vacío profundo, porque lo viene a restaurar, lo viene a hacer una nueva naturaleza, viene a darle una nueva vida. Y entonces, no solo en la salvación de su alma, sino en todos los beneficios que vienen de la cruz, que son muchos. Y estuvimos hablando acerca de la paz, del amor, de la fe, y de amar al Señor de manera inalterable, con un amor ferviente y esperando la venida del Señor. Y hemos puesto una foto que será el pensamiento para este texto, que todo apunta al final. Todo apunta al final. Quizá no nos damos cuenta, pero en el mismo momento en que nosotros fuimos salvos, el Señor nos dio una nueva naturaleza. Puso en nosotros su Espíritu Santo
fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras hasta la redención adquirida. A veces no nos damos cuenta, y porque vivimos en el mundo, estamos trabajando en el mundo, afanándonos por las cosas, estamos continuamente ocupados y a veces no nos damos cuenta de que nuestro hogar es el cielo, que la Biblia nos menciona que somos ciudadanos del cielo, somos extranjeros en esta tierra, que somos peregrinos, que pasamos por aquí, que la vida va a ser muy breve y solo pasamos. El Señor ha preparado un lugar para nosotros en los cielos. Él lo dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, estéis también vosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y no nos damos cuenta, estamos afanados, a veces en ganar dinero, en acumular bienes, en las cosas de esta tierra, y miramos en las cosas ocupados, y todas esas cosas parece que nos llenan, pero al final nos dejan un vacío tremendo. Y el Señor tiene que venir de vez en cuando y simplemente levantar un poco nuestro rostro y decir: mira los cielos, poned vuestra mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, donde está Cristo sentado. Hay un lugar en los cielos, hay un lugar en los cielos para nosotros. Fuimos comprados, dice la Escritura, con la sangre preciosa de Cristo. Y Él puso en nosotros su Espíritu Santo, y eso son las arras hasta que llegue el momento en que nosotros tomamos posesión de lo que Dios nos ha dado, la redención absoluta de llegar a la presencia del Señor. Ya no se habla mucho en las iglesias acerca del cielo. Ya entre los creyentes no hablamos mucho acerca del cielo. Los creyentes tenían algo antiguo que a la hora de despedirse decían Maranata. Cuando se encontraban, debido al énfasis judío que traían, era Shalom. La paz de Dios sea contigo. Pero cuando se despedían los creyentes decían Maranata, el Señor está cerca. Ellos prácticamente no tenían nada, decían, no poseyendo nada, mas teniéndolo todo en Cristo. Hay un lugar en los cielos para nosotros. Y tenemos que recordar siempre, como creyentes, que pasamos por este mundo y pronto iremos a la presencia del Señor. Pon tu mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Jesús hablaba de eso. Si tienes que hacerte tesoros, hazte tesoros en los cielos, no en la tierra, donde el orín y la polilla corrompen. No te hagas tesoros aquí. Esto es absolutamente pasajero. Decía un poeta español, Antonio Machado: ligero de equipaje para tan largo viaje. Lleva tu maleta pocas cosas, no acumules. Deja que las cosas de este mundo no absorban tu corazón. Y pongamos nosotros como meta final, el punto final, nuestra morada en los cielos. Nuestra morada en los cielos. Y la Escritura está llena de esto, llena de esto. Pablo en Filipenses capítulo 1 dice: tengo deseos de partir, de dejar esto y partir y estar con Cristo. Y ese énfasis de partir es como desatar la barca para dejar y marcharme. Y tiene que haber en nosotros como creyentes, tiene que estar, porque el Espíritu Santo en el creyente está, de desear ir a la presencia del Señor. Es bueno el que nosotros estemos aquí por causa de la obra, para predicar el Evangelio, para vivir para la gloria de Dios, para disfrutar del mundo que Dios nos ha dado. Y tanto que sí. Había un pastor que decía que este mundo solo lo vas a poder disfrutar una vez. Disfrútalo, porque nunca más vas a tener la experiencia de disfrutar del mundo. Pero nuestro lugar está en los cielos. Y tengo deseos, dice Pablo, de partir y estar con Cristo. Y nos dice las Escrituras aquí en el versículo 3, que nos hizo renacer para una esperanza viva
una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Hay una reserva para nosotros. Hay tres cosas. Hay tres cosas que impulsan al creyente el deseo de ir al cielo. Una de ellas es simplemente tan sencilla como poder contemplar la gloria de Dios. Dios en toda su gloria. Ahora vemos oscuramente, pero llegará un momento que veremos claramente. Y podremos contemplar toda la grandeza de Dios. Dios fiel, Dios de amor, Dios santo, toda su gloria. Toda su gloria. Hemos dicho algunas veces, hemos preguntado, si tuvieras que escoger algún lugar en el tiempo y en la historia bíblica, ¿dónde te gustaría estar? Creo que fue un miércoles en el culto de oración, compartíamos esto. Alguien dijo en la cruz, alguien dijo, me parece que viéndose a Jesús caminar, yo dije, a mí me gustaría estar en el Sinaí. En el Sinaí. Cuando Dios descendió de los cielos y puso toda su gloria en el Sinaí, el monte humeaba, brillaba, mostró un poco de su gloria. Pero hay algo en el deseo del creyente de contemplar al Señor en toda su belleza. Otra de las razones por las cuales tiene que haber ese deseo de poder ir al cielo como mi hogar permanente es porque ahora nos acompaña el Espíritu Santo, está en nosotros. Jesús dijo, yo os daré un consolador y estará con vosotros todos los días. Es necesario que yo me vaya, pero mandaré un consolador para que esté con vosotros todos los días hasta el fin. Pero el deseo de llevarnos hasta el fin, es que podremos contemplar a la persona de Jesús. Podremos ver aquel que dice la Escritura, que amamos sin haberle visto. Amamos al Señor sin haberle visto. Y llegará un momento que en nuestra vida estamos simplemente acumulando el conocimiento del Señor para llegar a la presencia del Señor y verle a Él cara a cara. Ver al Señor cara a cara. Y otra tercera cosa por las cuales el creyente tiene ganas de ir al cielo, no lo sé, no lo sé tú, pero yo, para no tener que batallar con el pecado. Así de claro. Para entrar en la presencia del Señor, en un cuerpo transformado, y no tener que tratar con el pecado. El pecado. Entrar en la santidad de Dios y no tener que tratar con el pecado. Porque ninguna cosa corruptible puede entrar. Y por eso el Señor está preparando ese lugar. Y lo dice aquí. Mientras tanto, hermanos, mientras tanto, mira qué bonito que dice el versículo 5. Mientras tanto, en este viaje al cielo, dice, sois guardados por el poder de Dios. Somos guardados por el poder de Dios. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. El Señor lo que empezó, lo va a terminar. El que empezó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y no hay mayor poder que el poder de Dios. El poder de Dios que nos guarda. Dios es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos delante de Él sin mancha, dice la Escritura en Judas. Es algo verdaderamente maravilloso. Nosotros como creyentes decimos, yo creo en el poder de Dios y sé que seré guardado por el poder de Dios. Déjame hacerte una pregunta. En este viaje que estamos haciendo al cielo, si tu vida fuera como una margarita y empezara a deshojarse, a quitarlo todo, ¿qué es lo que te quedaría? Ya sé que, perdonadme por la pregunta, piénsalo y dirás, pues igual sí. Si a mí me despojaran de todo lo que tengo, de todo lo que tengo. Hay un himno que lo explica muy bien, Martín Lutero, en Castillo Fuerte, nos pueden despojar de bienes bien embriagar. Si me despojaran de todo lo que tengo, bienes, familia, ¿qué es lo que me queda? ¿Qué es lo único que tengo? Piedad ha dicho, Dios, mío, ¿qué es lo único que tengo?
Déjame decirlo y diréis, bueno, y ahora pensad, la fe. La fe es lo único que tengo. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Es lo único que tengo. Mi fe en Dios. Hemos visto a veces hablando así de la iglesia perseguida. ¿Y qué es lo que tienen? Lo único que tienen es fe en Dios. Mi confianza en Dios. Me puedes quitar absolutamente todo. Pueden venir persecuciones, pruebas, dificultades, pueden venir situaciones complicadas, pueden venir... Pero lo único que tengo en mi vida es mi fe. Mi fe depositada en la palabra de Dios, en las promesas de Dios y en que Dios hará su obra. Y soy guardado mediante el poder de Dios y dice, mediante la fe. La fe es lo único que tengo. Sé que hay algunos teólogos y hay mucho debate sobre eso, que dicen que la fe es un regalo de Dios. Bueno, sería discutible hablar un poco de eso. Porque la Biblia dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y realmente hay un gran debate si la fe es un don de Dios o lo que es un don de Dios es la salvación. La salvación es un regalo de Dios. Pero déjame decirte que tú tienes que poner tu fe en Dios. Tienes que depositar tu fe en Dios. Tienes que poner tu mano y decir, Señor, yo aquí entrego mi vida. Yo entrego mi vida a ti. Y el Señor estaba cuidando a su iglesia y la cuida. ¿Te acuerdas cuando Pedro estaba pasando por un momento difícil? Le dice, y yo he rogado por ti para que tu fe no falte. La fe, ¿qué es lo que vence al mundo? Dice la Escritura. ¿Alguien puede contestarlo? ¿Cómo? Al fuerte. La fe, vuestra fe. ¿Qué es lo que vence al mundo? Vuestra fe. El que nosotros hayamos depositado nuestras vidas en las manos de Dios en este viaje al cielo, lo único que tengo es mi fe. Es que he depositado mi vida en las manos de Dios, en las promesas de Dios, y voy en este camino. Y es lo que realmente está diciendo aquí en el versículo 4, cuando el versículo 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pero ¿qué ocurre, hermanos? Dios tiene un plan maravilloso para hacer que esta fe vaya en aumento. Porque dice en el versículo 6, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe. La fe ahora va a ser sometida a prueba. Y dice que es mucho más preciosa que el oro. Bueno, actualmente el kilo de oro está a 55.000 euros. O sea, no, ¿vale? Si yo tuviera todo fe y peso 100 kilos, pues tengo bastante valor, ¿no? Bastante valor. Pero ¿qué es lo más valioso que tienes en la vida? Mucho más preciosa que el oro. Mucho más preciosa que el oro es la fe. Aquel grano de mostaza que el Señor va a cuidar y va a ir creciendo y va a ir en aumento. Y lo ves en la Escritura, el Señor tratando con la vida. Grande es tu fe, mujer. Pedro, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Si yo soy el Dios Todopoderoso, que estoy contigo, que voy a acompañarte en este viaje, ¿por qué no depositas toda tu vida en mis manos, que tienes algo maravilloso? Esa fe preciosa, mucho más valiosa que el oro. Pero tiene que ser probada ahora. Y va a ser probada. No te enfades nunca con el Señor cuando las circunstancias que vienen alrededor de tu vida piensas que simplemente no tienen ningún propósito. Dios quiere tocar lo más precioso de tu vida, que es tu fe. Que tu fe no decaiga, que sea purificada por fuego. Dice, aunque si es necesario, tenga que ser probada con fuego.
Y realmente el Señor estaba hablando aquí a un grupo de creyentes que iban a sufrir la persecución. Iban a sufrir duramente la persecución por el hecho de ser cristianos. Y el Señor les había dado esa fe, dice, esa fe mucho más preciosa que el oro, ahora va a tener que ser probada. Mientras yo preparo un lugar para vosotros en los cielos, una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, que está reservada para vosotros. Confía en mí, tengo un propósito para tu vida. Es algo verdaderamente hermoso el saber que cuando algo ocurre en mi vida, el Señor quiere probar mi fe. Quiere saber si yo he depositado mi confianza en el Señor. Cuando el Señor creó al ser humano, le dio diferentes aspectos al ser humano. Le dio la razón, le dio la conciencia, le dio la voluntad y le dio los sentimientos. Fíjate bien, le dio una razón, la facultad para poder entender. Le dio una voluntad, la facultad para poder decidir. Le dio una conciencia para poder diferenciar entre el bien y el mal, que está arraigada en el ser humano, y le dio unos sentimientos, el poder sentir. Y tenemos estas 4 cosas. Tenemos razón, conciencia, voluntad y sentimientos. Y cuando viene Dios a nuestras vidas, nosotros tenemos que entregar todo esto al Señor. Y pueden ir en 2 direcciones. Puede ir en incredulidad o puede ir en fe. Y estarán en el infierno personas que han entrado en incredulidad. Hay 2 pecados que si se mezclan son una bomba tremenda. El orgullo y la incredulidad. Satanás no estará en el infierno por incredulidad. Por los demonios creen y tiemblan. Estará por orgullo. El orgullo lo llevó. Quiso ser semejante a Dios. Pero cuando el Señor viene a la vida de una persona, el Señor va a trabajar con la razón, va a trabajar con la conciencia, va a trabajar con sus sentimientos y con su voluntad. Y de repente la persona tiene que coger todo esto y decir, yo voy a depositar mi fe en Dios. Creo que Dios es, que murió por mí en la cruz del Calvario. Mi conciencia me dice, mis sentimientos los tengo, por supuesto. Y ahora en mi voluntad yo entrego todo al Señor y deposito mi fe, todo lo que soy. El Señor lo coge y ahora dice, pues ahora vamos a trabajar con ello y lo va a probar todo esto. Y al final después, fíjate, qué bonito, porque dice en el versículo 7, dice, para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Así que de alguna forma estaba como yo queriendo decir, esta fe va a tener que ser probada para que cuando llegue a su final sea encontrada en gloria y en alabanza delante del Señor. Lo más hermoso que el ser humano puede tener es su fe en Dios. Y mientras nosotros depositamos nuestra fe en Dios, Dios nos regala por su gracia fe, más fe y mucha fe. Es como un regalo de Dios. Y es algo verdaderamente maravilloso el poder saber que, pase lo que pase, mi vida está anclada en mi confianza en Dios, en mi fe en Dios. Y después dice en el versículo 8 que esta fe tiene un propósito muy, muy grande. Y es el versículo 8, dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os gocéis, os alegréis con gozo inefable y glorioso. Está hablando del Señor Jesucristo. Está diciendo a quien amáis sin haberle visto. La fe no está simplemente en el concepto de una creencia teológica, de unas bases doctrinales. No está basada simplemente en la fe, está basada en una persona, en la persona del Señor Jesucristo.
deposito mi confianza en la persona de Jesús, creo en Jesús. Y mi fe va creciendo en Él, en la persona de Jesús. Voy cambiando en la persona de Jesús. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cristo, Cristo, Cristo. Mi fe está puesta en la persona de Jesús. Él es la piedra angular. Mi vida está edificada en Él, en Cristo, en Cristo. De forma que mi fe no está simplemente en un concepto teológico, en un conocimiento de lo que es iglesia, en fin, todas las cosas doctrinales. Es una persona, es Cristo. Y con que yo deposito mi fe en la persona del Señor Jesucristo, deseo ver al Señor Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto. Semana pasada estábamos hablando en 1 Tesalonicenses, que dice: gracias sea a vosotros los que amáis al Señor Jesucristo con amor inalterable. El amar al Señor. Y hacíamos esa pregunta: ¿amamos al Señor? ¿Tenemos este amor por la persona de Jesús? ¿Ese amor? Pues va en aumento en esa fe. En la medida que yo me entrego, voy conociéndole más y le amáis sin haberle visto. ¿En quién creyendo? Dice. Fe. ¿En quién creyendo? Aunque ahora no le veáis, os alegáis con gozo inefable y glorioso. Es muy curioso porque los incrédulos, cuando nos miran a los creyentes, seguramente te ha pasado a ti, hay algo que les impacta mucho. Hay varias cosas a los incrédulos que les impacta de los creyentes. Una es, no sé si te lo han preguntado, pero ¿cómo puedes estar tan tranquilo en medio de estas situaciones? ¿Lo habéis? ¿Sí? Levantad la mano si hay alguien lo ve. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo puedes tener gozo en medio de la tribulación? En estos momentos hay una familia querida que está sufriendo. Han perdido a su querida, a un familiar, y están sufriendo. Ayer estuvimos con ellos, con algunos de ellos, y hay dolor, mucho dolor. Ya ves, si hay dolor. Se ha ido alguien así de forma accidental. El Señor tenía planeado esto para la vida de esta persona y se ha ido, y hay dolor. Y se reunieron juntos la familia para cantar unos himnos, para llorar juntos, para despedir ese momento, y hay dolor. Y si lo miras desde fuera como un incrédulo, dice, ¿cómo pueden ellos tener gozo en medio del sufrimiento? Por la fe, por la fe. Por la confianza puesta en que Dios es amor y que Dios tiene un propósito y que nada nos va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, que tenemos victoria en Cristo, que pase lo que pase, momentos que vengan, el Señor va a probar mi fe y yo voy a decir, no Señor, yo voy a aguantar aquí, sé que tienes un propósito para mi vida y yo me voy a gozar y alegrar de saber que tú eres un Dios de amor y me proteges y estás conmigo todos los días hasta el fin. Y los incrédulos a veces miran al creyente y dicen, ¿cómo puedes tener paz en medio de tanta guerra? ¿Cómo puedes tener gozo en medio de tanta angustia? ¿Cómo puedes de alguna manera afrontar las situaciones pequeñas de tu vida en medio de un caos que se está viviendo? Y tú dices, porque he depositado mi vida en las manos de Dios. Versículo 9, acaba con esto. Dice, obteniendo el fin de vuestra fe. Fíjate qué bonito, ¿eh? Llegará un momentito, dice que obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Alguien puede leer cuál es el fin de vuestra fe? Es la salvación de vuestras almas. ¡Oh! Es la salvación de vuestras almas. Es algo verdaderamente, dices, qué bonito, ¿no? El Señor dice, te he reservado un lugar en los cielos, un lugar inaccesible, que no se marchita, que está ahí, está preparado para ti, una reserva hecha para ti. Y vas a ser guardado por el poder de Dios,
porque soy poderoso para guardar aquello que empecé un día en tu vida. Y lo vas a hacer mediante la fe, pero voy a probar tu fe. Voy a traer momentos difíciles en tu vida, pero el Señor te mantendrá porque le amas sin haberle visto. Y te vas a gozar con Él y obtendrás el fin, la salvación de vuestras almas por medio de la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. El momento maravilloso en que una persona de repente quiere entregar todo delante del Señor. Entrego mi razón, mi conciencia, mi voluntad, mis sentimientos, y lo entrego delante del Señor, y el Señor coge y nos da el regalo de la salvación. Y somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y ahora lo más hermoso que tenemos como creyentes, lo único que tenemos. Nos pueden despojar de todo, pero mi fe, que fue plantada pequeña, tiene que ir creciendo en este camino largo que nos queda. Tiene que ir creciendo y ir en aumento nuestra confianza en Dios. Que pase lo que pase, venga lo que venga, sabemos que el Señor tiene un plan perfecto y maravilloso y Él guarda nuestra fe. Y hermanos, en este mundo que vemos, nos quieren quitar la fe. Quieren quitarnos la fe. Todo apunta para que nosotros nos salgamos de este camino. Nos quieren quitar la fe. Y ya lees en el Nuevo Testamento algunos que dice abandonando la fe. Apostataron de la fe. Se fueron de la fe. La fe. Una combinación maravillosa entre la gracia de Dios y la fe. Y realmente, ¿qué nos queda en la vida? La fe. No te queda nada. Si te deshojaran como una margarita y empezaran a quitar, lo único que te quedaría sería tu fe en Dios. Y dices, esto no me lo puedes quitar. La fe en Dios, no, porque la guarda por el poder de Dios. Como dice, guardados por el poder de Dios mediante la fe. Es algo maravilloso. Espero que tú puedas saber que el regalo más grande que tienes, mucho más preciosa que el oro, tú puedas entregarlo al Señor para que Él lo cuide hasta el final de tus días. Decimos en las Escrituras, no es de todos la fe. Yo lo digo muchas veces y mi esposa me mira con cara un poco extraña y seguramente vosotros también. Pero yo a veces estoy preocupado. Quiero llegar hasta el final. Y sé que esto suena extraño, ¿verdad? Quiero llegar hasta el final. Sé que llegaré, pero quiero llegar hasta el final. Pero el punto es, ¿cómo voy a llegar hasta el final? Quiero llegar hasta el final seguramente como tú, purificado por fuego, con una fe preciosa. No tiene que ser muy grande, pero tiene que ser pura. Y en esta confianza como un niño va al Padre y entrega su vida al Señor, con una fe limpia, no fingida, con una fe sacada de todo cosa que pueda enturbiar esa relación con Dios. ¿Tienes tu fe en Dios? ¿Cómo está nuestra fe en Dios? Y depende mucho, hermanos, de dónde nosotros miramos. Si miras las cosas de este mundo, van a apagar tu fe. Nuestra fe depende mucho de nuestra confianza en las promesas de Dios y de lo que el Señor tiene reservado para nosotros. No dejes que este mundo se apegue a tu vida para destrozar tu fe.
Al revés, entrega tu fe al Señor para que Él cambie tu mundo y te dé esa esperanza maravillosa de la vida eterna. Te damos gracias al Señor. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues simplemente lo que hemos estado hablando. Hemos depositado nuestra fe en la persona del Señor Jesucristo, lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Y el hecho, hermanos, de que el Señor instituyera la Santa Cena es esto. Vamos de camino al cielo y dijo, mientras vayas de camino al cielo, vas a recordar que fuiste comprado por precio, que la salvación es un regalo de Dios, se da por la gracia de Dios. Es un regalo que yo te ofrezco. Y el Señor instituyó, mientras vas camino al cielo, recordarás todos los días el precio que se tuvo que pagar para poner un lugar en los cielos para ti. Fuiste comprado por precio. Y el Señor dijo, todas las veces que os reunáis, recordadlo, hacedlo en memoria mía. ¿Qué es esto, hermanos? Esto simplemente es el recordatorio de lo que Él hizo, pero recuerdas que dice la Escritura, hasta que yo venga. Mientras nos vamos al cielo, tomamos de la Santa Cena para recordar que un día estaremos en la presencia del Señor y disfrutaremos de aquel que amamos sin haberle visto, en quien nos gozamos con gozo inefable y glorioso sin haber estado tocándole, sin haber estado presente con el Señor. Y esto es en memoria del Señor, por lo que Él hizo, por lo que está haciendo y por lo que Él hará por nosotros. Así que, hermanos, todos los que estamos aquí presentes, que hemos creído en el Señor, pues vamos a participar, ¿no?, de haber disfrutado de la gracia de Dios en nuestras vidas. Y el Señor dice, la noche que fue entregado, tomó el pan, lo partió y lo dio a sus discípulos y les dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que partido es por vosotros. Así que todas las veces que comierais este pan o bebierais de la copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que yo venga. Mientras tanto, deposita tu fe en Dios y deja que el Señor la trate para purificarla, para que de alguna manera sea una fe limpia y preciosa y una fe descansada en las promesas de Dios.